Tengo que decir que mi presentación será una mezcla de inglés, italiano, castellano, no catalán, no lo conozco, pero espero que ustedes van a agradecer el esfuerzo de poner todo en español, Italian English. Es un placer también ser aquí para hacer un homenaje a un profesor de nefrología, él es de Francisco, que para mí es también un profesor de vida, un profesor que sabe muy bien lo que es manejar un enfermo, manejar un amigo, manejar un hospital, un servicio, y entonces un hombre completo. También un caballero muy bueno. Bueno, vamos a hablar del fracaso renal agudo y podemos decir que la historia empieza con la Segunda Guerra Mundial, con un caso de víctima de pérdida aguda de función renal en trauma severo y la evidencia histológica estaba de necrosis en parches de los túbulos renales. En las autopsias sugirieron el uso del término necrosis tubular aguda. La mortalidad estaba muy alta y en la Segunda Guerra Mundial no había un tratamiento disponible y la hemodiálisis aguda fue utilizada en la práctica clínica durante la guerra de Corea en los 50 para tratar víctimas, disminuyendo la mortalidad aproximadamente en un 50%. Había los hospitales de campo que lo llamaban MASH, como la película. Y este estaba el riñón de Kolff, Rotating Drum. Es una imagen muy interesante de una diálisis de un enfermo por un trauma de guerra. Y es muy interesante que la utilización de líquidos en el campo de batalla y además la evacuación rápida de las víctimas a hospitales en helicóptero fue utilizada en la guerra del Vietnam y la lesión renal aguda isquémica, que estaba de 1 en 200 en la guerra de Corea, fue 1 en 600 en la guerra del Vietnam. Probablemente por este importante concepto de la evacuación y la utilización de líquidos por una infusión rápida, evitando una hipotensión muy severa. Otro caballo. Hay nuevos patrones de presentación. Lo que pasa es que nuestros datos en Vicenza, desde 74 hasta 79, hemos tratado 48 casos y solamente 12% estaba en la unidad de cuidado intensivo. Desde el 95 hasta 2000 hemos tratado 525 enfermos y el 92% era en cuidado intensivo. La mortalidad más o menos era la misma, pero ha cambiado totalmente el tipo de enfermos que vamos a tratar. Y entonces lo que pasa es que hemos creado una nueva especialidad que llamamos Critical Care Nephrology, que produce una interacción muy alta entre la nefrología y la terapia intensiva y el cuidado intensivo, y creo que es muy importante que los jóvenes nefrólogos, también los jóvenes intensivos, van a tener una interacción porque el enfermo de hoy requiere una terapia multidisciplinar. Y este es un libro que va a ser publicado ahora que explica claramente la existencia de una nueva especialidad. Bueno, hay una incidencia anual de necesidad de diálisis que está
aumentando en forma progresiva, la demanda de terapia de reemplazo renal también está aumentando y el costo por paciente está aumentando progresivamente. Y este se debe al aumento de las comorbilidades, del envejecimiento renal y de las patologías en general, y también interventos iatrogénicos, como por ejemplo el medio de contraste por las imágenes. También tenemos enfermos más viejos con severidad aumentada y entonces los viejos tienen una probabilidad de desarrollar lesión renal aguda más alta. Hay dos otras importantes cosas que van a aumentar la incidencia de la lesión renal aguda y son la sepsis y la fallo cardíaco. Cuando hay sepsis, la severidad de sepsis se mueve como la nueva clasificación hasta el septic shock, puede desarrollar una lesión renal aguda hasta el 90% de los casos. Y es interesante que la lesión renal aguda ahora es importante porque los cardiólogos han entendido que sus enfermos, cuando desarrollan lesión renal aguda, mueren más, están en el hospital en más días y al final la mortalidad puede ser aumentada también a 30 días, pero también a 6 meses. Y es suficiente un incremento de 0,3 de creatinina, un delta de 0,3 miligramos por decilitro de creatinina para alcanzar este tipo de horrible outcomes. Una vez la pregunta era, no sabemos si estos enfermos mueren con el fracaso renal agudo o por el fracaso renal agudo. Hoy sabemos muy bien que el fracaso renal agudo representa un factor de riesgo independiente y de mortalidad. Y si el enfermo va a necesitar un tratamiento sustitutivo, un tratamiento de diálisis, esto probablemente, representando los enfermos más críticos, va a aumentar su mortalidad, la estancia en hospital y también estancia en cuidado intensivo. ¿Hasta aquí me entiende? Sí, perfecto. Bueno, entonces entiende italiano. Esto es un caminante al Camino de Santiago, ¿eh? Bueno, la epidemiología de la lesión renal aguda es interesante porque en literatura ustedes pueden trovar todo. 5-7% de los enfermos hospitalizados, 5-25% de enfermos en cuidado intensivo, pero el problema es que la incidencia depende de la población estudiada y de la definición utilizada. Por ejemplo, en cuidado intensivo hay una incidencia más alta que en todos los pacientes hospitalizados, o la cirugía cardíaca puede ser distinta de los enfermos en medicina y ustedes pueden ver, pero lo que pasa es que si ustedes van a utilizar un delta de creatinina de 0,3 miligramos por decilitro o un doblar del serum creatinine, la incidencia puede ser muy diferente. Y en los papeles, en literatura, se puede encontrar más que 30 definiciones que renden muy difícil comparar los estudios. Entonces, esta señora dice, el señor John Doe en la planta tiene fracaso renal agudo, y la chica piensa que es un incremento del 25% en creatinina, y este chico que está leyendo el periódico dice, no, él necesita terapia de reemplazo renal. Necesitaba una definición específica para asegurar calidad, estudiar epidemiología, hacer ensayos clínicos, un consenso
por la práctica clínica. Y entonces lo que pasa es que en el 2002, esta es mi casa del campo, no realmente, pero es casa del campo. Hemos organizado un consenso con el grupo ADKI para alcanzar una definición importante que es el criterio Reifel, que nació en Vicenza y fue uno de los primeros sistemas de definición también que podía establecer un nivel de severidad, risk, injury, failure, y ha sido validado en más que 2 millones de enfermos ahora, con un progresivo incremento de riesgo de mortalidad desde risk hasta injury, hasta failure, sino también de la estancia en hospital, en cuidado intensivo, los costos, y se correla con una menor recuperación renal. Aquí ustedes pueden ver que ahora hay distintos outcomes que son dependientes del nivel de severidad de la lesión renal aguda. Y también se van a necesitar diálisis, la última parte, a la derecha, el riesgo de mortalidad aumenta ulteriormente. Aquí es una evolución de los hemos hecho porque los americanos tienen NIH, que no es el National Institute of Health, es Not Invented Here. El problema de Reifel estaba inventado en Europa y necesitaban algo inventado en Estados Unidos, y entonces han cambiado de Risk Injury Failure a Stage 1, 2 y 3, es muy importante. Y lo que hemos puesto es este límite absoluto de 0,3 miligramos por decilitro y un límite de tiempo de 48 horas. La cosa más importante es que el grupo de consensos ha establecido un concepto del continuum de la lesión renal aguda desde un riñón normal a un riñón con estrés, a un daño, a una disfunción. Y en todos estos distintos momentos ustedes pueden ver que hay biomarcadores que van a identificar específicamente lo que pasa. Estos son el grupo de caminantes. Es muy importante tener los biomarcadores porque son biomarcadores estructurales. La creatinina es buena, pero es un marcador funcional y va a subir más later on, comparado con los biomarcadores que están expresados de la célula que tiene un daño de isquemia y perfusión, de toxicidad. Entonces, tenemos biomarcadores de daño estructural y biomarcadores de función, pero estamos muy interesados en la posibilidad de hacer un diagnóstico y también, si es posible, una estrategia terapéutica en la fase más temprana de la lesión renal aguda. Tenemos el NGAL y KIM-1, son biomarcadores muy interesantes que parecen, son capaces de identificar enfermos que tienen lesión renal aguda desde 24 hasta 48 horas antes que la creatinina va a subir. Y muy recientemente tenemos estos biomarcadores que se llaman Cell Cycle Arrest, TIM2 en IGF-BP7. Son dos moléculas que prácticamente van a subir en el momento que la célula tubular tiene un daño muy temprano. Y parecen que son mucho mejor, especialmente los dos juntos, de cada biomarcador utilizado antes. Cada hombre necesita una guía en su vida.
Uno de los aspectos muy interesantes es que hemos alcanzado resultados que nos dicen que los enfermos que tienen biomarcador positivo, aunque tienen una creatinina que no sube, tienen el mismo outcome de mortalidad y necesidad de diálisis de los enfermos que tienen un claro clínico desarrollo de la función renal con creatinina que sube y positividad del biomarcador. Entonces, el grupo de consenso ha identificado un concepto de un daño y una disfunción con la posibilidad de diagnosticar un subclinical AKI en el momento donde hay solamente daño y la función y la creatinina no sube. También puede ser un cambio funcional solamente con creatinina y no con biomarcador, o los dos. Pero es muy interesante que vamos un poco a intentar una definición molecular del daño renal agudo. Y entonces los nuevos criterios diagnósticos de ADQI para lesión renal aguda tienen la posibilidad de utilizar criterios funcionales y criterios de daño, incluyendo la utilización de biomarcadores. Por ejemplo, en la cirugía cardíaca tenemos un score de biomarcadores que nos va a identificar enfermos con un daño más severo o menos severo. Y también por los Cell Cycle Arrest Biomarkers tenemos niveles específicos para identificar riesgo o alto riesgo de desarrollar lesión renal aguda. Pero esto nos trae en una clasificación que es más ancha que los estadios 1, 2 y 3. Hay un área subclínica donde hay positividad de biomarcadores, pero la creatinina todavía no alcanza el nivel típico por una diagnosis clínica de falla renal aguda. Y entonces, los nuevos biomarcadores pueden contribuir a discriminar entre la lesión aguda y la disfunción y descubrir las condiciones que nosotros llamamos lesión renal aguda subclínica. Y como hemos publicado, la lesión subclínica es una lesión. También van a caminar con los amigos, esto es Pedro Aljama. Y entonces hay una evolución de la definición y clasificación que desde las 35 definiciones que estaban más o menos clínicas hasta el RIFLE, a la KIN-KDIGO y hoy a la utilización de biomarcadores como diagnosis molecular. Por ejemplo, si un enfermo llega a la emergencia y tiene un dolor del pecho, hacemos un electrocardiograma y si hay una elevación del ST, hablamos de ST Elevation Myocardial Infarction. Pero si no tiene una alteración del electrocardiograma, hacemos una troponina y hablamos de non-ST Elevation Myocardial Infarction. El mismo es con la lesión renal aguda. Podemos tener creatinine increase AKI y non-creatinine increase AKI cuando hay un biomarcador positivo. La fisiopatología es más o menos una mezcla de factores que son hemodinámicos, de fármacos, de neurohormonas, de sepsis, de inflamación. Hay un intervento importante de otros órganos como el corazón, el hígado y los vasos que van a causar lesión renal aguda o también agravar o concurren al desarrollo de lesión renal aguda.
Sepsis y medicaciones son factores también muy importantes. Como es importante conocer que la lesión renal aguda induce disfunción en órganos distantes y por eso hablamos de síndrome cardiorrenal, de síndrome hepatorrenal y también de condiciones que están causadas desde la lesión renal aguda. Hay un cuadro típico de modelo de isquemia de hiperfusión, con una fase isquémica inicial, una extensión, un mantenimiento y al final, si posible, una recuperación de la función renal. Pero también hay hoy una condición que no tiene nada que hacer con la lesión isquémica y depende de la filtración de moléculas que llamamos DAMPs and PAMPs, que son Damage and Pathogen Associated Molecular Patterns, que son moléculas típicamente filtradas del glomérulo en la sepsis y que van a alcanzar un trastorno de la célula tubular y al final un efecto vascular y un efecto sistémico y a nivel celular una alteración de la función mitocondrial y posiblemente una apoptosis celular. Los mecanismos iatrogénicos específicos incluyen fármacos como metformina, quimioterapia, antibióticos, antiinflamatorios, medios de contraste y también diuréticos. Y pienso que es muy importante conocer la importancia de estos efectos combinados, como por ejemplo un diurético con un antibiótico. También lesión celular tubular aguda puede ser alcanzada con medio de contraste y al final la fisiopatología tiene dos componentes, una toxicidad celular directa y una hipoxia de la renal medullary. Hay una historia natural que puede alcanzar una recuperación completa y si no evolver hasta a un cuadro crónico o permanecer en diálisis. Está cansado nuestro hombre aquí. Si no tiene una recuperación completa, usted tiene un enfermo con un riñón con susceptibilidad aumentada y cada vez hay lo que nosotros llamamos exposure, que es un insult, la posibilidad de un fármaco, de un medio de contraste, de una pequeña isquemia. Es posible desarrollar más fácil una lesión renal aguda, que puede ser una lesión aguda sobre una lesión crónica y desarrollar un cuadro de progresión de chronic kidney disease. Tenemos un riesgo aumentado de los enfermos que desarrollan lesión renal aguda de desarrollar una malatía renal crónica y también necesidad de diálisis, como ustedes pueden ver. Entonces, estamos muy interesados al concepto de reparación, que puede ser adaptativa o mal adaptativa, y este tiene un impacto fundamental sobre la progresión. Pero ¿por qué la lesión renal aguda progresa a una... ¿qué es ERC? Enfermedad renal crónica. La memoria. Bueno, hoy conocemos muy bien que esto depende de una progresiva forma de producción de fibroblastos y de colágeno que al final va a desarrollar un cuadro de apoptosis celular y al final una fibrosis progresiva. Parece que este es dependiente de una transición de las células endoteliales en mesenquimales, se van a diferenciar y este es muy típico de condiciones como por ejemplo la exposición a la endotoxina o al cuadro inflamatorio de la sepsis. Un concepto muy interesante
es el concepto de la filtración glomerular y de la reserva funcional renal. Ustedes pueden ver que el filtrado glomerular basal puede permanecer normal hasta que hemos perdido el 50% de la masa renal total. Y esto porque tenemos una reserva muy importante, que está demostrada, si vamos a estimular a un enfermo en esta posición, esto pueda alcanzar un filtrado glomerular más alto. Entonces, podemos tener lesión renal aguda que van a alcanzar un daño de 25 o de 50% de la masa renal total, aunque la creatinina no tiene una alteración. Solamente después, al final, cuando la masa renal es menos que el 50%, hay un cuadro clínico. Hasta este momento, el cuadro puede ser totalmente subclínico. Y entonces, podemos tener un daño renal subclínico con una renal functional reserve intacta, y si tenemos una renal functional reserve deficiente, es posible que el mismo ataque renal o daño renal va a alcanzar un síndrome clínico, que al final progresa en una enfermedad renal crónica. La línea azul nos demuestra el concepto de susceptibilidad del riñón. La línea roja está como un concepto de intensidad de exposición. Es claro que cuando tiene una masa renal total menos que 50%, aunque la intensidad de exposición es muy pequeña, este puede desarrollar un trastorno renal y una lesión renal aguda. Por eso hemos publicado muy recientemente un concepto que la recuperación renal puede ser completa si va a recuperar un filtrado basal de 90 mililitros por minuto y la reserva funcional renal completa. Si pero va a recuperar un filtrado basal de 90 y no tiene más reserva funcional renal, esta es una recuperación aparente y al final este enfermo ya empezó una enfermedad renal crónica. También le gusta comer al nuestro amigo. ¿Podemos proteger el riñón? Bueno, hay muchos fármacos, pero nada trabaja. Y al final bien conocemos que intentar de mejorar el flujo, disminuir la inflamación, reducir directamente la toxicidad celular es una buena idea. En el laboratorio, en el animal, trabaja mucho, pero desfortunadamente más del 80% de las potenciales terapias o medidas protectoras identificadas en los modelos animales para lesión renal aguda han fallado cuando se prueban en humanos. También ha fallado el concepto de la Remote Ischemic Preconditioning, de la idea de poder hacer una protección haciendo una simulación de isquemia por 3 ciclos de 5 minutos, pero esto al final nos ha demostrado que no trabaja. Lo que conocemos es que hoy la mortalidad incrementa significativamente en los enfermos en cuidado intensivo cuando hay una sobrecarga de fluido. Y este es un estudio publicado muy recientemente, se llama DOREMIFA, y en cada momento de estancia del enfermo en cuidado intensivo, si tiene lesión renal aguda, si no la tiene, si requiere diálisis, si no requiere diálisis, los enfermos que mueren más son los enfermos con sobrecarga de volumen. Y conocemos muy bien desde el aspecto clínico que si tenemos un enfermo con diuréticos, ultrafiltración, que tiene una dehidratación o un enfermo que tiene un balance positivo, los dos son también riesgos de desarrollar complicaciones. Y si tiene un corazón o un riñón con riesgo y con disfunción, esto
concepto de la ventana de manejo de estos enfermos es que es una ventana más estrecha. Muy frecuentemente estos enfermos con 300 mililitros de fluido pueden pasar de una hipotensión hasta un edema pulmonar. El objetivo es mantener el riñón perfundido y ahora filtrando. Entonces, diuréticos y ultrafiltración son una buena medida cuando el enfermo está oligúrico, pero se debería evitar un exceso de respuesta diurética y también el diurético no reduce la mortalidad o mejora el desenlace renal. Pueden mejorar la capacidad de manejar los enfermos sin diálisis. La realidad es que cuando la prevención o los tratamientos conservadores fallan, necesitamos terapia de reemplazo, que es la única opción. Y a pesar de la crítica, la diálisis es la piedra angular de la terapia de lesión renal aguda en cuidado intensivo. Las indicaciones han cambiado a través de los años. Desde el concepto de reemplazo, vamos hoy a hablar del concepto de soporte del órgano, el riñón, y la mortalidad ha cambiado a través de los años, pero tenemos enfermos diferentes, entonces los enfermos son muy distintos, aunque la mortalidad parece ser muy similar. Este año son exactamente 40 años que hicimos en Göttingen y también en Vicenza la primera hemofiltración arteriovenosa continua. Esta es una técnica muy simple, utilizando una arteria y una vena y la circulación sostenida del gradiente arteriovenoso, que estaba muy interesante por los médicos intensivos porque no necesitaba bomba de sangre y enfermera de diálisis. Y progresivamente hemos visto el síndrome del árbol de Navidad, juntando bomba de heparina, calentador, manómetros, controles de ultrafiltración y al final tenía un cuadro de todos estos equipos que pero no hablaban y entonces la posibilidad de alcanzar errores era muy alta. Y entonces se han desarrollado máquinas especiales para el tratamiento de los enfermos agudos y es para mí un orgullo poder decir que muchas de estas máquinas han sido desarrolladas en Vicenza o también haciendo test de calidad. Y todavía tenemos un número de tópicos o controversias sin resolver, como el tiempo de inicio y cuándo terminar, cómo hacer una prescripción correcta, cuál modalidad y tiempos, la monitorización y el tratamientos especiales para casos especiales. Lluvia. El tiempo de inicio de la terapia renal de reemplazo depende muchísimo de las indicaciones. Si tiene la indicación de reemplazo renal, son absolutas, como control de solutos, homeostáticos, equilibrio ácido-base. Si son relativas de soporte renal, como remover volumen, alcanzar inmunomodulación, soporte nutricional, es claro que el tiempo de empiezo puede ser muy distinto. Pero hoy no hay consenso en cuándo iniciar. El inicio temprano probablemente mejora los desenlaces, pero ¿cuándo es temprano? A la misión, depende de la creatinina, depende de otros parámetros. La estratificación según el estadio Reifel-Lakin puede representar un surrogado de tiempo y de severidad. Parece que es adecuado un inicio temprano. Hay que volver al inicio temprano. Se ha propuesto un algoritmo de objetivos para la iniciación de la terapia de reemplazo renal y recientes estudios sin embargo, no alcanzaron resultados definitivos. La pregunta es, ¿necesitamos estudios clínicos realmente? Bueno, esto es un grupo de consenso que está tomando un cappuccino en Asiago, donde hicimos un consenso sobre Precision CRRT y la idea es de utilizar el concepto de Precision Medicine, que es lo que nosotros en Europa siempre hicimos y tenía muchas críticas de los americanos, que no hay estándar,
y ahora que ellos han inventado la personalización y la precision medicine, han redescubierto la rueda. Bueno, el concepto es que si hacemos un balance de la demanda, que depende de la enfermedad, del cargo de soludos, de la sobrecarga de fluido y la capacidad del riñón, tenemos un gap que es lo que nos puede indicar el empiezo de la terapia renal. ¿Y qué tipo de terapia? Intermitente, continua, también esta es una controversia. Ustedes saben muy bien, la terapia intermitente es más simple, pocas horas, pero también tiene una intolerancia clínica frecuentemente muy severa. La terapia continua tiene una excelente tolerancia clínica, un control óptimo de líquidos, de la uremia, de la homeostasis, pero tiene el enfermo con una exposición prolongada al circuito extracorporal y una anticoagulación continua. El concepto del grupo de consensus es que el enfermo puede necesitar terapia continua o intermitente dependientemente de la estabilidad hemodinámica, de la necesidad de un control rápido o muy lento y suave. Nosotros conocimos muy bien que la respuesta hemodinámica puede ser muy diferente. Si vamos a sacar 3 litros de líquido en una ultrafiltración de pocas horas con una alteración significativa de la respuesta hemodinámica, si vamos a sacar la misma cantidad de líquido en una hemofiltración continua de 24 horas, hay una estabilidad hemodinámica significativa. Y este tiene una consecuencia en la recuperación de la dependencia de diálisis. En terapia de reemplazo renal continuo parece que los enfermos van a necesitar menos diálisis al final cuando están descargados del cuidado intensivo. Parece que esto es dependiente de un menor trastorno hemodinámico y una menor presencia de hipotensión que puede alcanzar nuevas lesiones renal aguda en el tiempo. Esta es la demostración que en estudios hechos en Europa, donde la mayoría de los, y también en Australia, donde la mayoría de los enfermos tenían una terapia de reemplazo renal continuo, alcanzaron una dependencia de diálisis solamente del 10% comparada con una dependencia de casi 25% en el estudio renal hizo en Pittsburgh, donde los enfermos tenían un tratamiento intermitente. En una análisis muy reciente hemos visto que el acceso femoral es lo que va a ser más utilizado en cuidado intensivo y la modalidad de tratamiento de reemplazo renal son, podemos decir, muy diferentes en diferentes sitios, pero la mayoría parece ser una terapia de reemplazo renal continuo. Lo que pasa es que la prescripción de la dosis de diálisis es muy importante y algunas veces lo que vamos realmente a dar al enfermo es menor de lo que hemos prescribido. Entonces, esto es un problema de monitoreo muy, muy importante. En un estudio muy reciente, la dosis administrada de terapia renal continuo ha sido muy, muy cerca de la dosis prescribida. Entonces, parece que el monitoreo clínico del tratamiento ha mejorado mucho en los últimos años. Pero ¿cuánta diálisis hacer? En nuestro estudio publicado en Lancet en el 2000 se hablaba de 35 mililitros per kilogram per hour y otros estudios han identificado la posibilidad de utilizar una dosis un poco menos, como 25 mililitros per kilogramo por hora,
parece que la dosis adecuada es lo que recomienda la línea guía reciente de alcanzar al menos 25 mililitros por kilogramo per agua. Es posible también que si alcanzamos dosis más altas, tenemos un efecto negativo porque vamos a aclarar antibióticos y otros moléculas importantes para la nutrición y para la respuesta inmunológica. Entonces, las modalidades, esto es nuestra unidad subclínica, tenemos un enfermo que hace una terapia intermitente, un enfermo que hace una terapia continua cerca y tenemos que ser flexibles, intentar prescribir la terapia adecuada para cada paciente y estar seguros de no dializar menos que lo necesitamos el enfermo y es posible que podríamos mover un enfermo desde un tratamiento a otro cuando su severidad va a cambiar en la estancia en el hospital. Hay una buena noticia que es que los últimos trials parecen reducir la mortalidad en los enfermos críticos y tenemos hoy equipos muy sofisticados que nos permiten hacer un concepto de biofeedback con informaciones que vienen del laboratorio, del enfermo, desde la máquina también, y lo van integrada en un ordenador y pueden alcanzar un feedback manual de la enfermera o autorizado o también automático. Y hay posibilidad, como ustedes pueden ver, de observar la cantidad de diálisis exactamente administrada, compararla con lo que ha sido prescribido y al final alcanzar modificaciones del flujo, de la performance, del tratamiento para poder alcanzar resultados que están muy cerca entre los dos parámetros. Es interesante que la máquina hoy es una plataforma que es más dedicada a distinta terapia extracorporal, sino solamente diálisis. Entonces podemos soportar el riñón, el corazón con la ultrafiltración, el pulmón con extracorporeal lung support, extracorporeal CO2 removal, y al final también el hígado. También tenemos tratamientos para la sepsis y esto necesitaría una charla su mismo y también hemos alcanzado importantes resultados en los enfermos pediátricos. Esto es un niño que fue tratado en el 1982 por la primera vez en el mundo con un minifiltro que hemos diseñado nosotros y fue el primer tratamiento de hemofiltración arteriovenosa continua y este es un enfermo 30 años después tratado con un equipo que se llama Carpe Diem. Carpe Diem no es solamente el Catch the Day, pero es un acrónimo que está por Cardio Renal Pediatric Dialysis Emergency Machine. Es una máquina que hemos desarrollado en nuestro instituto con una cantidad de sangre en el circuito menos que 25 mililitros. Aquí hemos llegado en Santiago. Entonces, hay tratamientos especiales para casos especiales y depende muchísimo de la severidad de los enfermos y lo que llamamos MOST, que es el Multiple Organ Support Therapy, también puede tener un score que es dependiente del número de órganos que están incluidos en el trastorno global. La mortalidad tiende a subir significativamente y también el coste de estos enfermos. En conclusión, creo que la lesión renal aguda es una entidad importante
que una reunión con la epidemiología actual y los fenotipos poblacionales, las condiciones preexistentes o las condiciones patológicas concomitantes representan un importante factor de riesgo para desarrollar la lesión renal aguda, y la intensidad de la lesión y la susceptibilidad del riñón juega un papel importante en el desarrollo del síndrome y las características de severidad. Necesitamos hoy reconocer diferentes pacientes y factores de riesgo, usar biomarcadores para la predicción de riesgo y la detección de la lesión renal aguda, entender factores precipitantes como medicaciones, procedimientos, explorar nuevos caminos para la prevención de la lesión renal aguda y la protección renal basados en los mecanismos fisiopatológicos, y optimizar la terapia extracorpórea y usarla para soportar también otros órganos además del riñón. Esto es nuestro Instituto Internacional de Investigación Renal, y quiero agradecer a todos los investigadores y también los fellows. Y tenemos aquí Mara, que ha sido con nosotros por un tiempo y parte de algunas publicaciones juntas, y nos ha gustado mucho tener Mara con nosotros. Y ahora que lo sabes, puedes mirarla en YouTube, el Cappuccino with Claudio Ronco, que es un journal club específico, especialmente por los jóvenes, muy interesante. Ustedes pueden registrarse y entonces te dará informaciones directas con pequeñas charlas de nefrología. Hay una charla especial de un cappuccino con el doctor De Francisco. Una vez más quiero agradecer su contribución a la nefrología internacional. También ustedes están invitados al curso de Vicenza en junio, el año próximo, y amablemente me gustaría muchísimo tener ustedes como compañeros en esta ocasión. Con eso, muchas gracias y disculpen mi español.